Bien, la bibliografía que he consultado ha sido muy variada y entonces voy a hablar solo de alguna, quizás la más importante. En primer lugar, podemos hablar de un personaje que conoce todo el mundo, Julio Verne, un hombre que se decía que tenía facultades espirituales, que pertenecía a la Orden de Thule. La cuestión es que este hombre, todo aquello que se imaginó, se ha ido cumpliendo. Incluso en el viaje a la Luna real que se hizo por los cosmonautas, había parámetros de tiempo y espacio que coincidían con lo que Julio Verne decía en su libro. Solo falta lo de la Tierra hueca. Por otro lado tenemos a William George Emerson. Este hombre es un periodista abogado norteamericano muy conocido en su momento, que editó un libro que se llama El Dios humeante. Se trata de una aventura muy interesante de una pareja de noruegos, un padre y un hijo, o los Jansen, que querían comprobar si las leyendas noruegas que decían que había después de la barrera de hielos había un mar abierto. Esto luego se entenderá todo muy bien. Querían comprobar si era cierto, y la verdad es que cogieron el barco, no se lo pensaron los dos, y sorteando los icebergs, efectivamente comprobaron que había un gran mar abierto después de la barrera de hielo en el Polo Norte. Lo que pasa es que ellos naturalmente no tenían planeado que una tormenta de gran magnitud los introdujera dentro de la Tierra. Entonces dentro de la Tierra conocieron a una colonia que había instalada en una de las orillas del río, y vivieron con ellos casi 2 años. Bueno, el libro es mucho más largo, pero ya con esto doy una idea de qué trata y tal, ¿no? Por otro lado tenemos a Sir Edward Bulwer-Lytton. Este hombre tuvo mucha importancia en el Tercer Reich alemán, y el Tercer Reich alemán tiene mucha importancia en el tema de la Tierra hueca. Yo lo voy a tocar de pasada solamente, y si acaso en el turno de preguntas, si alguien tiene interés en que avancemos en este asunto, no tengo ningún inconveniente. Por otro lado tenemos a John Uri Joyt. Este hombre escribió un libro que se llama Etidorpa, que cuenta la historia de el protagonista, que es este señor. Estoy viendo la imagen en mi ordenador. Este señor del sombrero es el protagonista, que va acompañado de un guía que lo lleva a una zona de Kentucky, y allí aparece un ser intraterreno que viene mojado, no tiene ojos, y es el que lo acompaña desde la zona exterior de la Tierra a la zona interior de la Tierra. Ese todo es un viaje iniciático donde ocurren muchísimas cosas, y donde el intraterreno va informando al protagonista de las cosas que van apareciendo en el libro. Es muy interesante, tuvo mucha influencia ese libro. Tenemos por otro lado al ingeniero Eduardo Elías, un libro que a mí particularmente me ha gustado mucho porque tiene un aspecto científico que a mí me va más lo científico que otra cosa, donde se estudia muy bien los orbes sidereos y donde hay un estudio muy interesante de la arquitectura de la Tierra. Tenemos a Héctor Antonio Picó, un investigador argentino muy interesante, el mundo del interior de la Tierra. Tenemos también a Ricardo González, un investigador joven, muy conocido en Sudamérica, que es especialista en el Parque Nacional de Talampaya, donde dice él que hay un acceso virtual a la ciudad interterrena de Erx. Por otro lado tenemos a Raymond Bernard, un hombre con mucho prestigio, era Rosacruz, gran maestre Rosacruz, que en 1960 editó un libro que se llama La Tierra hueca. Por otro lado tenemos a Howard Phillips Lovecraft, autor de La sombra fuera del espacio, donde habla de una civilización con una gran tecnología. Por otro lado tenemos a Elena Blavatsky, muy conocida, que ella decía que tenía contacto con los Mahatmas de Agartha. Y ahora quiero presentarles a Aurelia Louis-Jones y Diane Robbins. Estas dos personas, de forma independiente, han tenido canalizaciones telepáticas con personas del interior de la Tierra. Y yo, aunque no ha sido mi única fuente de información,
Es una fuente muy amplia donde se habla de cómo viven estas personas, cuál es su forma de ser, cómo se gobiernan. Tiene una información muy... Y entonces me baso en ella, en este libro, en los libros de ellas dos, para luego al final de la conferencia dar cuenta de ello. Y ahora ya por último, me gustaría explicar, es que tengo que volverme. Me gustaría explicar la situación de los polos geográficos de la Tierra, para que cuando luego yo vaya hablando del polo norte, polo sur, sepamos dónde está situado, ¿no? Bien, esta es la imagen del Google, donde yo lo único que he hecho ha sido dibujar los meridianos y con ello el centro geométrico del planeta. Centro geométrico que coincide con el centro geográfico, con el polo geográfico del planeta. Bien, vemos que el polo norte está situado en el océano polar ártico, que es todo este, con una extensión de 16 millones de kilómetros cuadrados, y que está rodeado por Alaska por un lado, de Estados Unidos, Canadá, el estrecho de Neras, que es un estrecho que han utilizado mucho los expedicionarios canadienses para incorporarse al polo norte, Groenlandia, Islandia, el norte de Europa, Spitsbergen, un archipiélago propiedad del Reino de Noruega, que tiene una cierta importancia en lo que luego me iré a contar, la Federación Rusa, Siberia y el estrecho de Bering. Ese es el límite del océano polar ártico. Pero tengo que comentar ya y empezar a llamar la atención sobre algunas cosas que ocurren. Por ejemplo, esta es la imagen que presenta Google. Sin embargo, cuando yo vi esto, digo, bueno, ¿dónde están mis hielos permanentes? El polo norte tiene hielos permanentes. Y sin embargo aquí no aparece ninguno. Aquí aparece algo en Groenlandia, un poco aquí en la... O sea, esto está de una manera que no responde a la verdad. Y tanto es así que si nosotros al mismo Google le decimos que nos presente una imagen del polo norte, nos presentará esta. Este es el estrecho de Bering, Alaska, Siberia y Alaska, y efectivamente esta es una gran masa de hielo que está permanentemente en el polo norte. Se nota que es un poco zona estival, porque ya se ha abierto una circunvalación entre los dos continentes. Esto sí, en invierno no se puede hacer como no sea con rompehielos. Y bueno, exactamente esta es la imagen, no la imagen que nos quiere presentar el Google, que no tiene nada que ver con lo que realmente es. Pero es que además, no sé, lo hacen de una manera poco profesional, ¿no? Porque yo me he fijado en la isla de Ranger, ¿no? Y no sé si ven ustedes aquí una zona un poquito blanca, aquí. Si hacemos un zoom de esa zona, esto es realmente lo que pasa. Este es el color del océano polar ártico y esta es la blanquiza que rodea todas las costas del océano. Este no es el color real del océano. Entonces Google nos presenta una imagen que realmente es falsa. Y la verdad es que no sé por qué. Porque luego vamos, como hemos visto, a otras llamadas y podemos verlo. Este es el polo sur. El polo sur ya no está situado en medio del mar, sino en mitad de un continente. Aquí vuelvo a lo mismo, pinté los meridianos y geográficamente aquí. Este continente está situado en el polo sur, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, está completamente cubierto de hielo siempre, y está situado, pues aquí se ve la punta de América del Sur, en la Tierra de Fuego, las Malvinas, por aquí vemos Australia y aquí el Cuerno de África y tal. Entonces, para que ustedes se sitúen cuando hablemos del polo norte y del polo sur, ¿ok? Ahora voy a decir una serie de preguntas que se suelen salir a la luz en estas conferencias, ¿no? La primera, ¿por qué la Tierra es chata en los polos? Todas estas preguntas luego yo las respondo. ¿Por qué nadie ha podido llegar a los polos geográficos? ¿Cuál es la causa de las auroras polares? ¿Por qué el clima es más cálido a medida que nos acercamos al polo? Eso lo dicen los expedicionarios. ¿Por qué la brújula se verticaliza cerca de los polos? También son informes de los expedicionarios. Si el polo norte se sitúa en medio del océano Ártico, como hemos visto, ¿de dónde proceden los icebergs? Porque los icebergs son de agua dulce y estamos, como hemos visto, en mitad del océano. ¿Dónde y cómo se forman las plataformas glaciales del polo sur? ¿Por qué se encuentran semillas, plantas y troncos de árboles flotando en el agua interior de los icebergs
en el Polo Norte? ¿Por qué miles de pájaros y animales emigran al norte en invierno? Esto está testificado por los expedicionarios. ¿Por qué toda la información de la Antártida se ha clasificado como seguridad nacional? Si la Antártida es patrimonio de la humanidad, ¿por qué solo se puede visitar con permisos especiales y solo en áreas restringidas? ¿Cómo es que los gobiernos se han apresurado tanto a proteger ecológicamente a los polos y no tienen la menor intención ni preocupación por proteger ecológicamente los bosques y las Amazonias? Si hubiese vuelos comerciales que pasaran por el Polo Norte geográfico, las compañías aéreas serían las primeras en publicitarlos. ¿Por qué están prohibidos? La penúltima pregunta: ¿por qué cerca de los polos no hay control aéreo y ni sistemas de radares comerciales? Todo lo que hay es militar. Y por último, ¿por qué la NASA pone parches en las fotografías y vídeos de los polos de los planetas? Que tengo fotografías para enseñarles que esto es cierto. Bien, poco a poco la humanidad va descubriendo las grandes verdades y apartando viejas creencias y esquemas obsoletos que cada vez se van renovando más. Voy a empezar por describir las diferentes viejas teorías. La teoría de la forma de la Tierra. En la antigua Grecia, Tales de Mileto sostuvo la idea de una Tierra plana. Sin embargo, 250 años después, en su obra de Caelo, Aristóteles da una explicación razonada de por qué la Tierra es una esfera y da un valor para su circunferencia, solo 250 años después. Ya en el siglo III, Eratóstenes da una estimación más correcta de su circunferencia e Isidoro de Sevilla enseñó en su enciclopedia Etimologías que la Tierra era como un globo, admitiendo como leyenda que hubiese gente en las antípodas, recalcando que no había pruebas de su existencia. En el mundo islámico se desarrolló lo que se denomina la trigonometría esférica, con el objeto de calcular la distancia entre cualquier punto y la Meca. Ello determinó lo que se denomina la alquibla, que es la dirección a la Meca, donde debe dirigirse el rezo, donde está la disposición de las tumbas y donde debe dirigirse la llamada del imán. Por otro lado, se manejaba también la teoría del geocentrismo, donde se situaba la Tierra en el centro del universo y los astros, incluido el Sol, girando alrededor de ella. Fue posteriormente reemplazada, como siempre ocurre con la ciencia, por el heliocentrismo, que es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor de un Sol que está relativamente estacionario y que está en el centro del sistema solar. Fue durante el Renacimiento cuando Nicolás Copérnico y Giordano Bruno por un lado y por otro Galileo y Galilei y Johann Kepler por otro expandieron ya un modelo matemático donde se incorporaban las órbitas elípticas. Bien, después de este repaso rápido por la historia, vamos a hablar de la arquitectura de la Tierra. Vamos a ver la Tierra, qué composición tiene, qué formas tiene. Primero, hay dos teorías para estudiar la arquitectura de la Tierra: la teoría de la Tierra maciza y la teoría de la Tierra hueca. Ninguna de las dos se ha podido demostrar. Desde 1907 se viene enseñando en las escuelas que la Tierra es una especie de bola maciza con un núcleo en estado de fusión y con una sucesión de capas de silicio, hierro, níquel y acabado en una costra de sílice. Pero esta información expuesta en cada manual y en cada documental de televisión es una teoría que aún no se ha podido demostrar. La aseveración de la existencia de un núcleo en estado de fusión se basaba en la creencia de que por cada 30 metros de profundidad aumentaba 10 grados la temperatura de la Tierra. Bien, hoy día, sin embargo, se extrae petróleo a 20 kilómetros de profundidad en los pozos petrolíferos del Golfo de México y el petróleo, que se sepa, ni sale hirviendo ni sale quemado. Por otro lado, la teoría de la Tierra maciza es demostradamente imposible desde el punto de vista de la física, pues no solo hubiera explotado en su proceso de enfriamiento,
sino que una masa tendría una masa tal que atraería hacia sí varios planetas del sistema. Pero amigos, los científicos con más posibilidades de dar a conocer estas cosas en público se hallan comprometidos y sobre todo subvencionados por las corporaciones que manejan política y económicamente al mundo. Bien, ahora pasamos a la teoría de la Tierra hueca. Las antiguas tradiciones, ya en las antiguas tradiciones se contemplaba la oquedad del planeta. Las budistas, las tibetanas, las enseñanzas hindúes, los chamanes de Mongolia, desde tiempos remotos dan por cierta la existencia de un reino inmortal intraterreno donde se escondería un reducido colectivo de personas excepcionalmente sabias y poderosas procedentes de los continentes hundidos Atlántico y Atlántico y Pacífico, perdón. Los lamas dicen que de estos hombres superiores surgirá un día un héroe o santo de gran sabiduría y poder que salvará a la humanidad en su destrucción, y este salvador esperado se llama Maitreya. Esta teoría de la Tierra hueca se pone también de manifiesto en las Sagradas Escrituras. En los libros sagrados de todas las religiones aparece siempre una referencia a la oquedad y a la vida en el interior del planeta. Si nos atenemos a nuestra cultura cristiana, podemos hacer mención al Antiguo Testamento, donde en el Éxodo 20.4 se dice expresamente: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O también San Pablo en Filipenses 2.10, donde dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bien, esta teoría también se pone de manifiesto en los ambientes científicos, y tenemos que irnos a los siglos XVII y XVIII, donde ya se hablaba de esto, pero claro, a un nivel muy pequeño, a nivel de profesionales de la astronomía. Los astrónomos y físicos de los siglos XVII y XVIII, como el inglés Edmund Halley, que pronosticó con exactitud la llegada del cometa que lleva su nombre, aunque él no tuvo la oportunidad de verlo, porque murió 17 años antes, o el científico Leonard Euler, autor de una obra monumental de astronomía y física compuesta de más de 80 volúmenes, ambos defendían la teoría de la Tierra hueca. Por otro lado, John Leslie, físico matemático escocés, y el astrónomo y matemático alemán Johann Kepler no solo eran partidarios de la oquedad del planeta, sino que afirmaban que la Luna también lo era. Eso es lo científico. En los ambientes literarios, en 1906 apareció El fantasma de los polos, escrito por William Rudd, que fue el primer libro con pruebas científicas y una extensa bibliografía sobre informes de exploradores árticos de que la Tierra era hueca con apertura en los polos. 14 años después, Burchard Gardner, sin conocer la obra de Reed porque no aparece en su bibliografía, sostiene en su libro que no solo la Tierra es hueca, sino que tiene un sol central. Para apoyar la teoría de la Tierra hueca, podemos ir a donde lo explican los astrofísicos: cómo se crean los planetas. Las estrellas se forman a partir de grandes masas de gas incandescente en rotación, donde la mayor parte del material cae hacia adentro y da lugar a la creación de la propia estrella. Pero en el caso de los planetas se denominan nebulosas planetarias, que siguen el mismo proceso de creación, pero otra parte del material circundante, la materia plasmática dispersa en la nebulosa, se convierte en materia química, es decir, cambia su estado alquímico, pasando a formar átomos de helio, hidrógeno, etc. Esto nos lo dicen los astrofísicos. Por otro lado, todo el material cósmico, meteoritos de diverso origen, se une mediante procesos de cohesión molecular, siendo atraídos y depositados alrededor de la estrella a una distancia que viene determinada en función de las velocidades centrípetas y centrífugas de su matriz. Estos materiales van elaborando una costra esférica formada por diferentes capas de materiales heterogéneos a altas temperaturas y que se van enfriando en función de la pérdida de la potencia de la estrella interior. Esta costra sólida posee dos aperturas polares que cumplen la función de entrada del ambiente exterior
y salida de los gases de combustión. Este sería el patrón básico generador de la formación de los sistemas solares desde las nebulosas primitivas que le dan origen. Por ello, todos los planetas de nuestro sistema solar tienen aperturas polares y poseen una estrella interior. Tengo que hacer referencia a nuestra Luna. Nuestra Luna no tiene aperturas polares, las ha tenido, pero no las tiene ahora, pero tiene unas condiciones poco habituales que la hacen distinta a otros orbes. Se dice de ella que ha estado o que está habitada, que su periodo de rotación coincide con el de traslación de la Tierra y por lo que siempre nos presenta la misma cara. Su especial órbita, que es poco habitual en el sistema solar, tiene muy poca excentricidad, con lo cual es casi circular respecto a la Tierra. Es la causante del flujo y reflujo de los mares, es la causante de nuestros humores, y etcétera, etcétera. La verdad es que no voy a seguir porque la Luna realmente se merecería una conferencia específica. Bien, nuestro planeta en rotación mantiene la cohesión de su corteza y aunque no tengamos sensación de giro porque pertenecemos al sistema, sin embargo puede averiguarse los valores de la velocidad a la que nos movemos. Los cuerpos en rotación solo se pueden medir por revoluciones, no hay otra manera. Es decir, la Tierra tiene una revolución cada 24 horas. Pero si queremos averiguar kilómetros por hora, velocidad, podemos estudiar un punto situado en el ecuador de la Tierra. Si estudiamos ese punto, podemos estudiar lo que se llama velocidad tangencial. Y observamos, podemos calcular, que la Tierra lleva 4.500 millones de años a 1.700 kilómetros por hora de velocidad. Habría que añadir además que en la traslación al Sol vamos a 107.000 kilómetros por hora. Por otro lado, pertenecemos a la Vía Láctea, donga para las antiguas civilizaciones. La Vía Láctea tiene 4 brazos, como sabemos: Sagitario, Orión, Perseo y Carina. Nosotros pertenecemos al brazo de Orión, en un extremo del brazo de Orión, y nosotros vamos rotando respecto al centro de la Vía Láctea a 792.000 kilómetros por hora. Dentro del grupo local llamado de 30 galaxias, las mayores son la Vía Láctea y Andrómeda. Giran la una hacia la otra a 468.000 kilómetros. Y el grupo local de estas galaxias, a su vez, gira dentro del cúmulo de Virgo a una velocidad que no he conseguido averiguar. Por último, ya como curiosidad para este tema, en 1987 un grupo de astrónomos conocidos como los 7 samuráis consideraron que el universo conocido gira alrededor de lo que ellos llaman el gran atractor a una velocidad de 2.160.000 kilómetros por hora. Bien, aunque algunas de estas velocidades no sean sumatorias con la de la Tierra o con algunos de los planetas, creo que es suficiente para considerar a la velocidad de giro en la que están todos los sistemas planetarios para contener las costras o las costras de los planetas. Todos están en giro. En cuanto a la oquedad del planeta, podíamos deducir lo siguiente: del mismo modo que un pájaro no hace un nido macizo para luego vivir en la intemperie, ni nosotros hacemos casas macizas para luego vivir en el tejado, y si encima observamos que todas las líneas espirituales nos indican que miremos hacia nuestro interior, parece lógico pensar que ninguna matriz cósmica es maciza y que es dentro donde se desarrolla mejor la vida. En el caso especial de Gea, Kumara, Gaia, como ustedes quieran llamarlo, la superficie externa es realmente una intemperie cósmica muy dura, con condiciones realmente muy extremas. Tenemos de temperatura desde menos 85 grados hasta más 52. Tenemos tormentas y agentes atmosféricos muy duros. Sobrevivimos a merced de una gran capacidad de adaptación y con ayuda de nuestra inteligencia logramos protegernos. Ante esta cuestión yo me pregunto, ¿y sería la naturaleza divina tan ingenua de hacer incontables mundos huecos inhabitables?
seguimos con la arquitectura de la Tierra, estudiando el planeta. Les voy a hablar ahora del espesor y las características de la corteza terrestre. Desde principios de siglo se ha intentado conocer la profundidad mediante perforaciones de todo tipo. Pero hoy día el método más fiable para estudiar los espesores de la corteza son las ondas sonoras, que consisten en emitir ciertas ondas de tipo sísmico y luego interpretar sus reacciones. Estas ondas sísmicas son de 4 clases, las llamadas P, S, R y L. En cuanto a los estudios científicos, y comparándolos también con otras fuentes que no son científicas, podemos deducir lo siguiente. Hay una primera capa de material terrestre heterogéneo mezclado con grandes espacios vacíos de 450 kilómetros de espesor. A continuación, una capa de metales muy pesados de 100 kilómetros y que, como veremos posteriormente, componen el centro de gravedad del planeta. Y a continuación, otra capa de 450 kilómetros con las mismas respuestas sísmicas que la primera. Más allá de estas distancias, los valores se vuelven erráticos. Aunque los datos varían según los estudios, en los cálculos que yo le presento en esta conferencia voy a considerar, para redondear, una corteza terrestre de 1000 kilómetros de espesor. La corteza está compuesta por una primera capa con una presión en su superficie de una atmósfera, una segunda capa de materiales muy pesados con una presión estimada en 50 atmósferas y una tercera y última capa con una presión en su cara interior también de una atmósfera, porque ya que tenemos aperturas polares, las presiones atmosféricas se igualan. Pero esto no ocurre lo mismo con las fuerzas gravitatorias. Mientras que en la superficie externa necesitamos 9.8 metros segundo cuadrado como coeficiente de aceleración o gravedad para no salir despedidos por la velocidad tangencial, en el interior esta medida es aproximadamente 6.7. Ya que hace falta menos fuerza para sostener un cuerpo dentro de una esfera hueca en rotación debido a la fuerza centrífuga. Es decir, un hombre de 80 kilos de peso llegaría al interior y pesaría solo 54. Este dibujo que ven ustedes aquí pertenece al libro de Tidorpa, donde ya le he comentado que el protagonista va acompañado de un ser intraterreno, y entonces el protagonista observa que puede dar saltos de 4 y 5 metros sin ningún esfuerzo. Entonces es cuando el intraterreno le comenta que están en gravedad negativa. La superficie interna es en realidad la que se lleva la mejor parte en los procesos de desarrollo biológico, porque la gravedad es menor y ello da como resultado un mayor porte de animales, plantas y de seres intraterrenos. La corteza está formada por áreas macizas y grandes oquedades, así como también por una inmensa red de túneles con acceso desde la superficie, construido por una tecnología inteligente de miles de años de antigüedad. Ahora les voy a hablar de las aperturas polares. La Biblia de Nos, las antiguas escrituras de chinos, egipcios, hindúes y esquimales hablan todos de una gran apertura en el norte. En el eje imaginario, la Tierra tiene dos polos geográficos, el polo norte situado en el océano Ártico y el polo sur situado en el continente Antártico. La ciencia nos dice que los puntos polares geográficos se encuentran exactamente donde las líneas de los meridianos se cruzan. Bien, pues a pesar de tan definida situación geográfica, ninguna expedición ha tenido éxito para llegar a ellos. Ni siquiera se ha podido probar que cualquier hombre haya alcanzado los polos geográficos. Como el doctor Raymond Bernard nos dice en su libro, la razón por la cual nadie ha encontrado los polos geográficos del norte y del sur es muy simple. Los polos magnéticos y geográficos no coinciden. Porque mientras un polo magnético se halla a lo largo del borde de la apertura polar, los polos geográficos se encuentran en el centro, donde no hay tierra sólida. A partir de los 85 grados norte y sur, el planeta comienza a hacer una curva muy suave hacia las aperturas polares, achatándose los polos
y en consecuencia perdiendo su esfericidad. Por eso se dice que la Tierra es chata por los polos. El radio de curvatura es tan amplio, si hemos hablado de una corteza de 1000 kilómetros, estamos hablando de un radio de 500 kilómetros. Y para darnos una idea, 500 kilómetros es aproximadamente la distancia en línea recta entre Málaga y Burgos. A pesar de eso, cualquier explorador con condiciones atmosféricas adversas, sin el funcionamiento de los equipos de orientación, va penetrando hacia el interior sin apenas notarlo, excepto en un dato. Y es que cada etapa las distancias recorridas son mayores. Eso lo dicen todos los expedicionarios. Las aperturas polares, para que tengamos una idea que aquello no es un boquete donde nos vayamos a caer, nada de eso. Las aperturas polares pueden calcularse con una cierta aproximación, considerando el radio de la Tierra por un lado y el ángulo de declinación de una brújula colocada en el ecuador por otro. Estas operaciones matemáticas dan los siguientes valores. El ángulo de declinación varía según el paralelo donde se encuentre la brújula. 11,76 grados es un valor que he encontrado repetidamente en mis consultas y lo voy a utilizar para el cálculo. Por otro lado, el radio de la Tierra es conocido, una longitud de 6.300 kilómetros. Ya que el seno de un ángulo es la hipotenusa partida por el cateto, esta es la hipotenusa, el ángulo φ, y este sería el cateto, AB. Siendo el seno del cateto del ángulo φ 0,20, despejamos la ecuación y la distancia AB será igual a 0,20 por 6.300. Eso nos da un valor de 1.300 kilómetros, de aquí a aquí. Si a esa distancia le descontamos el radio del espesor de la corteza, nos queda un radio neto de 800 kilómetros. El diámetro neto de la apertura será entonces 1.600 kilómetros. Y para que nos hagamos una idea, si aquí estuviera Málaga, aquí estaría París. Quizás un poco más porque París hay 1.450. Con estos datos podemos saber también la superficie de la apertura, 2 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces y media la superficie de la península ibérica. Esto puede desconcertar un poco, ¿no?, estas dimensiones tan grandes, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que la apertura norte se encuentra en el océano Ártico, que tiene una superficie aproximada de 16 millones de kilómetros cuadrados, 1 millón menos que toda la extensión de la Federación Rusa. Y la apertura sur se encuentra en el continente antártico, que tiene una extensión de 14 millones de kilómetros cuadrados, un poco menos que toda América del Sur. En 1920, Marshall B. Gardner, tras 20 años investigando los informes de los exploradores árticos, publicó un libro titulado Viaje al interior de la Tierra. En los diagramas de este libro, Gardner describe la Tierra con aperturas circulares en los polos y dice que el océano, que continúa por la abertura norte, se adhiere al fondo, es decir, a la corteza sólida, tanto por debajo como por encima, ya que el centro de gravedad de la Tierra reside en el centro de la corteza y no en el hueco interior. Por esta razón, si un barco viajara por la abertura norte, llegará al interior de la Tierra y continuará su curso en una posición inversa a la superior, igual que como le ocurre a nuestras antípodas. Por otro lado, atravesar por aire con un avión las aperturas polares no es posible, porque primero el avión necesita atmósfera para poder volar, y las aperturas polares en el centro no tienen atmósfera, ya que la capa atmosférica tiene una altitud aproximada de 11 kilómetros respecto al nivel del mar. En cuanto a la posibilidad de divisar el comienzo de la apertura polar desde un avión, es poco probable, puesto que el piloto, al advertir que se está modificando la altura respecto a su referencia horizontal, corregirá la altimetría para mantenerse constante a una altura de vuelo. Por último, no hay que olvidar
que en estas dos aperturas las condiciones atmosféricas son extremas, con ventiscas, turbulencias de gran magnitud, añadiéndose además el funcionamiento errático de la brújula magnética y de la giroscópica. Cabe la pregunta sobre si sería posible divisar la abertura polar desde un satélite que orbite la Tierra. Y la respuesta es naturalmente que sí. En junio de 1970 se publicó en la prensa una foto del satélite ESA-7 del Servicio de Ciencia de Medio Ambiente, dependiente del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, y esas fotos se hicieron públicas, unas fotos del Polo Norte, en dos vuelos rutinarios efectuados el 23 y el 25 de noviembre de 1968. Una de las fotos mostraba el Polo Norte cubierto por la acostumbrada capa de nubes y la otra mostraba la misma zona sin nubes, revelando un inmenso agujero. El Servicio de Ciencia del Medio Ambiente estaba lejos de sospechar que sus fotos de reconocimiento atmosférico iban a contribuir a despertar una de las controversias más sensacionales y célebres de la historia, hasta que dejó de serlo, como ocurre hoy día, que es extraño hablar de esto, debido al mutismo llevado a cabo por las potencias y las agencias de comunicación. Aquí quiero hacer un comentario. Hay muchas fotos en internet sobre las aperturas polares, muchas. Mi tendencia es a no creer ni en ninguna. No me creo ninguna, porque son muy fáciles de manipular. De hecho, en esta foto, si realmente esto fuera una apertura polar, yo tendría que ver una luz intensísima ahí. Vamos, me fío más de esta foto, donde veo una gran luminosidad en las nubes, que esta, que me parece que es un parche que está puesto ahí para no ver lo que hay detrás. Entonces, yo las utilizo para ambientar mi conferencia, luego pondré un par de ellas, pero yo no me fío de ellas, ¿de acuerdo? Bien, voy a hablarles ahora de las aperturas polares. Los científicos la definen de una forma muy extraña: la eyección de masa solar que choca con la magnetosfera terrestre. Bueno, la magnetosfera terrestre está alrededor de todo el planeta y las aperturas tienen un apellido, son polares. No hay auroras de otra clase. Las puede haber auroras boreales o australes, dependiendo de la posición, pero todas son polares. Entonces, bueno, la definición no me parece buena. Debería decir que choca con la magnetosfera terrestre de los polos, entonces sí lo podría entender. Bien, este artículo salió el día 13 de marzo de este año en El Mundo. Yo me topé con él y me quedé sorprendido. Lo primero que quiero decir es que esta recreación, bueno, no se ve muy bien. Aquí se ve una línea azul y aquí otra. No se ve muy bien ahí en la pantalla. Que, bueno, quieren decir que son las auroras polares de Ganímedes, que es la luna de Júpiter. Bien, yo no creo que una aurora pueda estar ahí. Las auroras o están en los polos o no están en ningún sitio. Pero voy a leer lo que dice el artículo. El telescopio Hubble detecta a través del fenómeno de las auroras, no le llama polares, ellos nada más que dicen auroras, la presencia de un gran océano subterráneo en Ganímedes, la mayor luna de Júpiter y del sistema solar. Bien, los científicos observaron el comportamiento de las dos auroras para determinar que debajo de la corteza de Ganímedes, de 150 kilómetros de espesor, hay una gran masa de agua salada. Increíble, ¿eh? Que con un telescopio puedas averiguar estas cosas, ¿no? Bien, Joaquín Saúl, investigador de la Universidad de Colonia, autor principal del trabajo, dice: siempre le di vueltas a la idea de cómo podríamos usar un telescopio. ¿Es posible emplearlo para mirar lo que hay en el interior de un cuerpo planetario? Ah, pero entonces los cuerpos planetarios tienen interior, ¿no? Bien. Entonces pensé en las auroras, porque están controladas por el campo magnético. Y si observamos una aurora de la forma adecuada, puedes obtener información sobre el campo magnético, y si sabes de ese campo, obtienes información sobre el interior de esa luna. Muy bien, ¿cómo se llama este señor? Joaquín.
Pues mire usted, Joaquín, coja usted el Hubble, oriéntelo a la Tierra y se va usted a enterar de cuánto es la corteza terrestre y la cantidad de agua salada que hay dentro. Pero claro, eso no interesa. Ganímedes nos queda muy lejos y no pasa nada. Tengo que decir que la mentira necesita de muchas complicidades. Yo tenía un amigo que me decía: Carlos, como digas una mentira, la tienes que estar tapando toda tu vida con mentiras. Pero si dices la verdad, la pueden preguntar dentro de 20 años, que dirá siempre lo mismo. Pues esto pasa igual. Si dices una mentira, la tienes que tapar, pero siempre hay un descosido donde los investigadores se meten y averiguan cosas que no interesan. Bien, en 1981, el satélite norteamericano Explorer 59 fotografió una aurora austral desde una distancia de 22.000 kilómetros de altura, en las inmediaciones del polo norte de la Tierra. La divulgación de esa foto, hoy clasificada, sin proponérselo, sumó una nueva prueba de discusión sobre la existencia de las aperturas polares, y la mayoría de los investigadores mantuvieron y siguen manteniendo que la aurora austral que aparece en la foto era que, dándose las condiciones especiales de las nubes que habitualmente cubren la zona del polo, resultaba ser el reflejo sobre la atmósfera exterior de la luz del Sol interior de la Tierra. Seguimos estudiando el planeta. Les voy a hablar ahora de los icebergs. El proceso de formación del hielo con agua marina se llama blanquiza, y en virtud de la complejidad del agua del mar y de las condiciones ambientales, adquiere espesores no superiores al 1,5 metros de profundidad y está siempre cerca de las costas. Mientras el agua dulce se congela con espesores de hasta 700 metros. No existe una explicación científica clara sobre la aparición en medio del océano Ártico de la presencia de los icebergs, que, como se sabe, están compuestos de agua dulce y se encuentran en un área donde el nivel pluviométrico es de los menores del globo. La explicación es la siguiente. En el interior de la Tierra, un lugar cálido, como veremos posteriormente, los ríos fluyen hacia la superficie por la apertura polar. Y al llegar afuera, al océano polar ártico, donde la diferencia de temperatura es enorme, se congelan las desembocaduras de los ríos y forman montañas de hielo. Esto continúa así durante los meses de invierno, y cuando llega el calor de verano hace desplenderse enormes porciones de agua congelada al mar, dejando libre un mar abierto tras la barrera de hielo, como mantenían las leyendas nórdicas. ¿Se acuerdan? Ellos se colaron por entre los icebergs y se encontraron un mar abierto, que es lo que decían las leyendas nórdicas. Esos bloques se incorporan a la superficie del océano como iceberg, levantando unas grandes marejadas que los antiguos exploradores las escuchaban y las veían venir sin tener explicación de qué las provocaban. Por otro lado, sobre estas áreas, los exploradores confirman aumentos de temperatura de hasta 30 grados. O sea, hay casos en los que han tenido que quitarse ropa, cuando sopla el hasta hoy inexplicable aire caliente que proviene del extremo polar y que es conocido con el nombre de Font. En el polo sur se forman grandes plataformas de hielo dulce en las desembocaduras de los ríos interiores del continente, y que la llegada del verano produce la caída de enormes bloques al mar. El explorador Fridtjof Nansen, Premio Nobel de la Paz, tratando de llegar al Polo Norte, descubrió el 3 de agosto de 1894 algo que lo dejó perplejo. Se encontraba a unos 82 grados latitud norte, estaba muy cerca, cuando halló troncos y ramas arrastrados por la corriente marina que procedía del norte. Troncos y ramas de árboles en las inmediaciones del Polo Norte, donde lo único que existe es hielo, esquimales y oso blanco, se preguntaba él. Otras exploraciones en el Polo Norte han encontrado también coloraciones del hielo con polen de plantas. En las corrientes hacia el sur se han encontrado flotando semillas de lava encada,
una semilla tropical, así como también se han encontrado mariposas, abejas e incluso mosquitos que no se logran ver hasta cientos de kilómetros al sur en las áreas climáticas de Canadá y Alaska, propias para la vida de estos insectos. Todo esto son informes de los exploradores. Bien, seguimos estudiando el planeta y ahora les voy a hablar de las características del interior del planeta. El interior del planeta se comunica con el exterior, aparte de por las entradas polares, por numerosos túneles distribuidos en la superficie del planeta. Los accesos de superficie los hay de tres tipos: naturales, artificiales, etéricos y dimensionales. Todos están protegidos y en las zonas selváticas algunos están protegidos por tribus autóctonas terrestres que protegen el acceso a las ciudades del interior. Por ejemplo, en la entrada al túnel del Roncador en el Mato Grosso está vigilada por la tribu de los chavantes, que matan a cualquiera que quiera entrar sin permiso ninguno. En el caso de las aperturas polares, su protección viene determinada por un campo de fuerza magnética y unas condiciones atmosféricas muy duras, compuestas de tempestades ventiscas y nieblas. Pero sobre todo hoy día, por la vigilancia extrema de las potencias mundiales que impiden el paso de cualquier navío o expedición no autorizado que pudiera poner en riesgo los secretos, uno de los secretos mejores guardados de todos los tiempos. Las características geológicas del interior hueco de la Tierra son un espejo de la corteza exterior. Su diámetro interior se estima aproximadamente en unos 10.756 kilómetros, aproximadamente la distancia, el doble de la distancia entre Málaga y Nueva York. Posee un sol central que es el reducto de la estrella matriz de la formación del planeta, siendo un poco más pequeño que el nuestro y su luz más tenue, como si estuviera rodeado de una bruma. Existen grandes bosques sobre cordilleras que se pierden en el horizonte, océanos, ríos, lagos, playas de arena blanca, y los ríos fluyen hacia el exterior del planeta por las aperturas polares. El aire es fresco, limpio, con una temperatura media tipo tropical, y sus cielos tienen nubes y cae la lluvia y existen vientos, pero todo muy moderado. Existe una gran variedad de flora y de fauna, pero dado que la fuerza gravitatoria es menor, ambas son de mayor porte que en la superficie. Lo mismo ocurre con los seres que pueblan el interior, cuando los hay de diferentes tallas, según qué caso, dependiendo también del sitio geográfico y de otros condicionantes, pero hay algunos que llegan a medir 3,5 metros de altura. En cuanto a lo que es la flora, me estoy acordando ahora del libro El Dios humeante, que lo comenté al principio, que este padre y este hijo se incorporan a una civilización y cuando ven las manzanas y ven sobre todo las uvas, decía que las uvas no le cabían en la mano, ¿no? Que todo era enormemente grande. Bien, ahora les voy a hablar de las expediciones. Entre los intentos por encontrar los polos geográficos, hasta ahora todos fracasados, el más popular por su influencia en los medios escritos y radiofónicos de todo el mundo fue que en 1909 el explorador norteamericano, el doctor Frederick A. Cook, anunció haber arribado al Polo Norte en junio de 1908. Pocos días después, el almirante Robert Peary, de la misma nacionalidad, declaró que era falso lo anunciado por Cook y que en cambio él sí había llegado al Polo Norte en junio de 1909. Las discusiones entre ambos llegaron hasta el Congreso norteamericano, quien nombró una comisión investigadora compuesta por miembros de la Sociedad Nacional Geográfica de Estados Unidos, que nunca encontró pruebas suficientes que pudieran asegurar que lo que Cook y Peary decían era cierto. Es más, disentían de lo declarado por los expedicionarios en el sentido de que recorrían más distancia en cada nueva etapa. Estos eran datos no aceptables por la comisión, basándose ésta en sus propios cálculos, que naturalmente no contemplaban que realmente los expedicionarios iban ligeramente cuesta abajo. Presionada la Sociedad Nacional Geográfica,
se vio inclinada a aceptar al contaminante Perry como el ganador para no peligrar la gloria de que fuera un norteamericano el conquistador, a pesar de no tener pruebas suficientes. Ahora yo hago una reflexión y digo, hoy día, en la hora del marketing, en la hora del chalet televisivo, podía plantearse una expedición con el patrocinio de marcas importantes, compuestas por personas de renombre y por equipos de última generación, para encontrar los polos geográficos, ¿no? Lo que significaría un extraordinario éxito de publicidad, de dinero por todos lados. ¿Por qué no se plantea? Porque no existen. No se puede llegar a ellos. En 1897, el ingeniero sueco Salomon André y otros dos compañeros intentan... ¿Lo pones, chico? ¿Sí? Eso. Intentan alcanzar el Polo Norte volando con el globo Eagle. No lo logran porque el mal tiempo les obliga a aterrizar y tienen que dirigirse a pie a un lugar seguro. 33 años después, en 1930, una expedición descubrió los tres cuerpos en una pequeña isla situada al este de Spitsbergen. La historia del continente antártico está llena de misterios y desapariciones de exploradores. Un equipo de la televisión californiana que estaba rodando un reportaje desapareció en la Antártida en noviembre del 2002. Un equipo de la Naval Sea, Cuerpo de Operaciones Especiales de los Marines, fue al rescate del equipo de televisión desaparecido y entre los efectos personales de esto se descubrió un vídeo algo embarazoso para algunos. De nuevo, el gobierno en la sombra trató de ocultar la información, pero un breve comunicado se filtró durante unos días en la página web de la cadena de televisión hasta que fue borrado. El comunicado decía lo siguiente: el gobierno de los Estados Unidos hará lo posible para bloquear la difusión de un vídeo encontrado por los equipos de misiones especiales que realizaron el rescate en la Antártida, y el vídeo revelaba una gran excavación arqueológica bajo el hielo antártico de 3 kilómetros de profundidad. Pero amigos, para hablar de expediciones, lo mejor es referirnos al explorador por excelencia, que sobrevoló por primera vez el Polo Norte. Hablamos de Richard Evelyn Byrd. Almirante de la Armada Americana, fue nombrado Gran Canciller de la Orden de Lafayette y la Cruz del Mérito, secretario perpetuo de la Academia Federal de la Marina Americana y de las Ciencias. Fue un distinguido aviador y explorador polar y participó en exploraciones en el 29, en el 36, en el 47 y en el 56. Y cartografió más de 1.390.000 kilómetros cuadrados de territorio ártico. Años después de su muerte, se dio a luz su diario personal, en cuyo prólogo dice lo siguiente: debo escribir este diario en secreto y oscuridad. Se refiere a mi vuelo ártico del día 19 del mes de febrero del año 1947. Llega un momento en que la racionalidad de los hombres debe desvanecerse en la insignificancia y uno debe aceptar inevitablemente la verdad. Yo no estoy en libertad de divulgar la documentación siguiente en este escrito. Tal vez nunca vea la luz, pero debo cumplir con mi deber y escribirlo para que todos puedan leerlo algún día. En un mundo de codicia y de explotación, la humanidad ya no debe reprimirse a lo que es verdad. Y ahora les voy a leer el registro del almirante. Registro de vuelo sobre el Polo Norte. Base del campo Spitsbergen el 19 de febrero de 1947. Spitsbergen, como vemos aquí, es este archipiélago de isla propiedad del Reino de Noruega. Y entonces el almirante lo que quería hacer es, en dirección norte, viajar allá, ¿no? 6 horas. Todos los preparativos están completos para nuestro vuelo hacia el norte y estamos en el aire con los tanques de combustible llenos. 6:20 horas.
La mezcla del combustible del motor de estribor parece demasiado rica, se ha realizado un ajuste y todo funciona sin problemas. 7:30 horas. Chequeo por radio con el campamento base, todo está bien y la recepción de radio es normal. 7:40 horas. Leve fuga del petróleo en el motor de estribor, sin embargo el indicador de presión de aceite es normal. 8 horas. Leve turbulencia observada en dirección este a una altura de 2.321 pies y corregimos la altura a 1.700 pies. 8:15 horas. Chequeo por radio con el campamento base, situación normal. 8:30 horas. Turbulencia encontrada otra vez, altitud aumentada a 2.900 pies. Condiciones suaves de vuelo nuevamente. 9:10 horas. Sobre la capa de nieve se observa una extraña coloración amarillenta de la naturaleza y se dispersa en un patrón lineal. Alterando el curso para examinar mejor este patrón de color a menor altura, se observan otros tonos como el rojizo y el morado. Circulamos esta área en 2 vueltas completas, volviendo a la dirección asignada por la brújula. Comprobación de la posición nuevamente con el campamento base y transmitiendo información sobre la coloración de la nieve. 9:10 horas. Ambos compases, el magnético y el giroscópico, comienzan a girar y a tambalearse. Somos incapaces de mantener nuestro rumbo con la instrumentación. Retomamos la orientación con la brújula solar. Sin embargo, todo parece estar bien. Los controles están bastante lentos en responder. Parece haber desaparecido el hielo debajo de nosotros. 9:15 horas. En la distancia hay lo que parece ser montañas. Estamos en el Polo Norte. 9:39. Han transcurrido 24 minutos de vuelo desde el primer avistamiento de las montañas y no es una ilusión. Son montañas que se desarrollan en una cordillera nunca antes vista. 9:55 horas. Cambiamos de altitud a 2.950 pies, encontrando una fuerte turbulencia otra vez. 10 horas. Estamos cruzando sobre una pequeña cordillera y procedemos a ir al norte lo mejor que podemos comprobar. Más allá de la sierra hay lo que parece ser un valle con un pequeño río o arroyo que recorre por la parte central. No debería haber un valle verde aquí. Esto no es normal. Deberíamos estar sobre hielo. Por el lado de babor aparecen grandes bosques en las laderas de las montañas. Nuestros instrumentos de navegación siguen locos y el giroscopio no funciona. 10:05 horas. Alteramos la altitud a 1.400 pies y ejecutamos una vuelta cerrada a la izquierda para examinar mejor el valle de abajo. Es verde con un musgo o un tipo de hierba muy unida. La luz aquí parece diferente. Ya no puedo ver el sol. Hacemos otro giro a la izquierda y detectamos lo que parece ser un gran animal por debajo de nosotros. Parece ser un elefante. No, se parece más a un mamut. Es increíble, sin embargo, ahí está. Disminuimos la altitud a 1.000 pies, tomo los prismáticos para examinar mejor al animal y se confirma. Es efectivamente un animal gigantesco parecido a un mamut. Luego han aparecido mamut en los icebergs, pero eso es otro tema. Lo comunico al campamento base. 10:30 horas. Encontramos más colinas verdes. El indicador de la temperatura lee extrañamente 74 grados Fahrenheit, es decir, 23 grados centígrados en el Polo Norte. Continuamos nuestro rumbo hasta ahora, los instrumentos de navegación parecen normales, estoy perplejo por todo lo que he visto e intenté ponerme con contacto con el campamento base, pero la radio no funciona. 11:30 horas. El terreno abajo es más llano y normal. Más adelante detectamos lo que parece ser una ciudad. Esto es imposible. El avión parece extrañamente ligero. Los controles se niegan a responder. Dios mío, fuera nuestro, a la altura del símbolo de las estrellas del ala,
Hay dos extraños tipos de aeronaves. Tienen forma de disco radiante. Están lo suficientemente cerca como para ver la marca de ellos. Es una especie de símbolo. Esto es fantástico. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Yo tiro de nuevo de los controles y no responden. Estamos atrapados en un férreo control invisible de algún tipo. 11:35 horas. Nuestra radio cruje y se escucha una voz en inglés con un ligero acento nórdico. El mensaje es el siguiente: bienvenido, almirante, a nuestros dominios. Vamos a hacerlo aterrizar exactamente en 7 minutos. Almirante, no se preocupe, está usted en buenas manos. Observo que los motores de nuestro avión han dejado de funcionar y el avión está bajo cierto control extraño y ahora se está dando la vuelta por sí solo y los controles son inútiles. Comenzamos el proceso de aterrizaje como si estuviéramos descendiendo por un gran ascensor y aterrizamos con una sacudida leve. 11:45 horas. Estoy escribiendo precipitadamente por última vez en el registro de vuelo porque alguien se acerca a nuestro avión. Son altos y de pelo rubio. A lo lejos, veo una gran ciudad reluciente que vibra con los colores del arco iris. No sé qué va a pasar ahora, pero no veo ninguna señal de armas en los que se acercan. Oigo una voz ahora ordenándome por mi nombre abrir la puerta de carga y lo cumplo. A partir de este punto escribo todos los siguientes eventos de memoria. Es un desafío a la imaginación y parecería una locura si no fuera porque realmente ha sucedido. El operador de radio y yo somos invitados a salir de la aeronave y somos recibidos de una manera muy cordial por dos seres humanos. Luego nos subieron en una pequeña plataforma como medio de transporte sin ruedas y nos llevó hacia la brillante ciudad con una gran rapidez. A medida que nos acercamos, la ciudad parecía estar hecha de cristal. Después de unos 10 minutos, dos personajes vinieron a nuestro aposento y anunciaron que le debíamos acompañar, que yo debería acompañarlo. Dejé atrás a mi operador de radio y caminando una corta distancia, entrando en lo que parecía un ascensor. Descendemos hacia abajo durante unos momentos, una gran puerta se desliza silenciosamente al abrirse y se me hizo una señal para que entrara. Uno de ellos me habló. No tenga miedo, almirante, usted tendrá una audiencia con el maestro. Entro y mis ojos se adaptan a una hermosa coloración que parece haber llenado por completo la habitación. Lo que vieron mis ojos es la más hermosa vista de toda mi existencia. De hecho, es tan hermosa y maravillosa que no puedo describirla. Mis pensamientos son interrumpidos de manera cordial por una voz cálida. Te doy la bienvenida a nuestro dominio, almirante. Veo a un hombre con fracciones delicadas y el grabado de los años en su rostro. Él está sentado en una larga mesa y me hace un gesto para que me siente en una de las sillas. Después de sentarme, él junta los dedos y sonríe. Habla en voz baja otra vez y me transmite lo siguiente. Te hemos dejado entrar aquí porque eres de carácter noble y bien conocido en el mundo de la superficie, almirante. ¿El mundo de la superficie?, grité en voz baja. Sí, responde el maestro. Estás en el dominio de los Ariani, en el mundo interno de la Tierra. No demoraremos tu misión y serás escoltado con seguridad de regreso a la superficie. Pero ahora, almirante, te diré por qué has sido convocado aquí. Nuestro interés comienza justo después que tu raza explotará las primeras bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima, en Japón. Fue en ese alarmante momento que enviamos nuestras máquinas voladoras a tu mundo en la superficie para investigar qué había hecho tu raza. Ya ves, nunca hemos interferido antes, ni en las guerras ni en la barbarie de tu raza. Pero ahora debemos hacerlo porque habéis aprendido a manipular un poder que no es para el hombre, es la energía atómica. Nuestros emisarios ya han entregado mensajes a las potencias de vuestro mundo y no hacen caso. Ahora tú has sido elegido para ser testigo de que nuestro mundo existe y de lo que yo te estoy hablando. Le interrumpí. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo, señor?
Mira, tu raza ha llegado a un punto de no retorno, porque hay algunos de vosotros que destruirían su propio mundo en lugar de renunciar al poder que en ellos ostentan. Asentí con la cabeza y el maestro continuó. En 1945 tratamos de contactar con tu raza, pero nuestros esfuerzos fueron recibidos con hostilidad. Nuestras naves recibieron disparos, sí, incluso fuimos maliciosamente perseguidos con animosidad por vuestras casas de combate. Vuestra reciente guerra fue solo el preludio de lo que puede sucederle a tu raza. ¿Tú crees que estoy equivocado? No, contesté. Ya sucedió una vez, la edad oscura vino y se prolongó por más de 500 años. Sí, hijo mío, respondió el maestro, las edades oscuras pueden venir para tu raza. Sin embargo, vemos en el futuro una nueva civilización, buscando sus legendarios tesoros perdidos, sin saber que están aquí, hijo mío, a salvo en nuestro mundo. Cuando ese tiempo llegue, saldremos de nuevo a la superficie para ayudar a revivir tu cultura y tu raza. Tal vez para entonces habréis aprendido la inutilidad de la guerra y después de ese tiempo nuestra cultura y nuestra ciencia serán devueltas a tu raza para comenzar de nuevo. Con estas últimas palabras nuestro encuentro parecía haber llegado a su fin. Me quedé un momento como dubitativo, pero sin embargo yo sabía que aquello era realidad, que por alguna extraña razón me incliné un poco, ya sea por respeto o por humildad, no lo sé. Hice el camino de vuelta con mis dos acompañantes y recogimos a mi operador de radio. Sigue descubriendo que lo volvieron de nuevo a la superficie y él llegó al campo base, entonces para no entretener. Final del registro de entradas. Acabo de asistir a una reunión personal en el Pentágono. He declarado completamente mi descubrimiento y el mensaje del maestro. Todo está debidamente registrado y el presidente Truman ha sido informado. Fui entrevistado con dureza por las fuerzas de seguridad y un equipo médico. Fue una terrible experiencia. Estoy sometido a un estricto control a través de las disposiciones de seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Lo amenazaron. Fui ordenado a permanecer en silencio en relación a todo lo que vi y oí en nombre de la humanidad. Es increíble. Pero esto me recuerda que soy militar y que debo obedecer órdenes. Entrada final del diario. Debo decir que he guardado fielmente este asunto en secreto todos estos años, según me indicaron, haciéndolo en contra de mis valores de derecho moral. Ahora que me parece sentir que la noche se aproxima, decido que este secreto no muera conmigo. Esto puede ser la única esperanza de la humanidad. He visto la verdad y esto ha acelerado mi espíritu y me ha liberado. He cumplido con mi deber y con el monstruoso complejo industrial y militar de mi país. Almirante Richard Evelyn Byrd, Marina de los Estados Unidos, 24 de diciembre de 1956. El que fuera operador de radio, compañero del almirante, John K. Gengling, reafirmó a la prensa la existencia de una cinta grabada con todo lo mencionado por Byrd en su diario. En los comienzos del siglo pasado, la creencia de una tierra hueca estaba tan extendida y era tan popular que incluso Edgar Rice, el célebre autor de Tarzán, se sintió obligado a escribir en 1929 Tarzán en las entrañas de la Tierra, en el que el famoso hijo de la selva se internaba por una apertura polar, llegando a pelucidar un mundo que se encontraba en la superficie interior de la Tierra y que estaba alumbrado por un sol central. Pero amigos, a partir de los años 50 se ordenó un silencio absoluto en todos los medios de comunicación hablado y escrito, inducido por los gobiernos de las potencias, para intentar que la opinión pública se olvidara de todo lo relacionado a este asunto. Y la verdad es que lo han conseguido. Por otro lado, el diario del almirante aún no se había dado a conocer. Pero años más tarde, y tras hacerse público el diario del almirante, el investigador y editor de la revista Flandshauser, Ray Palmer, en 1959, puso en cuestión la expedición del almirante que había hecho en 1947, argumentando que por razones geográficas es imposible volar 2.740 kilómetros más allá del Polo Norte, dejando de ver agua y hielo y en su lugar un paisaje absolutamente paradisíaco.
Estamos de nuevo ante el Google. Esta es la base Spitsbergen. El Google me permite medir. Entonces esta flecha, que no se ve muy bien, o por lo menos yo no la veo bien desde aquí, tiene exactamente 2.740 kilómetros en proporción a la imagen que estamos viendo. Es decir, que si el almirante hubiera salido de aquí, bueno, ya saben ustedes que aquí hay una gran masa de hielo, ¿no? Entonces no dejaría de ver hielo en ningún momento, y si acaso ver un poco de mar, y desde luego ver las costas de Alaska y las costas de Siberia y el estrecho de Bering, y no lo que dice en el diario. Lo que parecía lógico, según los investigadores, era pensar que el almirante debía haber volado hasta dentro de la enorme cavidad del polo, apoyando de esa forma la aparición de un nuevo libro titulado Mundo más allá de los polos, de Amadeo Giannini. En diciembre de ese mismo año, antes de que la edición de Fly Saucer saliera a los kioscos y estuviera preparada para enviar a los suscriptores, desapareció de la circulación de forma misteriosa. Cuando el camión llegó para entregar al editor las revistas que venían de la imprenta, las revistas del camión habían desaparecido. El editor pidió al impresor nuevas copias, pero las matrices aparecieron tan dañadas que no fue posible una nueva edición. Como resultado, 5.000 suscriptores norteamericanos no recibieron la revista ese mes. ¿Qué contenía la revista para que las fuerzas secretas e invisibles la censuraran de tal manera? Ahora voy a hacer un paréntesis para explicar unos hechos que ocurrieron tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial y que tienen que ver con la desaparición de la revista. En 1938, Alemania, con la participación de la Luftwaffe, se anexionó un territorio de la costa atlántica del continente antártico del tamaño aproximado de Alemania, a la que nombró New Suberland, Nueva Suabia. Bien, aquí tenemos un mapa del continente antártico. Esta es la zona que se anexionó a Alemania y un archipiélago bastante importante que hay aquí. Y de este plano, que es un plano topográfico, aunque no es muy exacto, quiero hacerles una llamada. Ven ustedes esta cordillera enorme que hay aquí. Aquí hay una pequeña depresión y luego no se ve bien aquí, pero porque esto es un mar de hielo, y vuelve a subir la cordillera y llegar hasta la costa. Es como si fuera una columna vertebral en la mitad del continente. Solo le hago esta llamada para luego recordárselo en otro tema. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia aliados habían observado un gran trasiego de submarinos alemanes hacia la base secreta de la Antártida, donde se sospechaba que llevaban años trabajando en tecnología antigravedad y otras armas secretas. Además de los datos de la inteligencia aliada, había que añadir lo publicado por la prensa alemana por el comandante supremo de los submarinos alemanes, el almirante Karl Doney, que dijo lo siguiente: la flota alemana está orgullosa de haber construido para el Führer en la otra parte del mundo un Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Ya vencida Alemania, esto tiene mucha historia, que luego si quieren ustedes entramos en él. Ya vencida Alemania, tuvo lugar un extraño episodio que resulta casi inexplicable por el secretismo que le sigue rodeando aún hoy día. Se trata de la aparición en las costas del Mar del Plata, en Argentina, el 10 de julio de 1945, del submarino de la Armada Alemana U-530. No portaban libro de bitácora, habían destruido todo el instrumental de navegación, y tanto el capitán Otto Bermond como el resto de la tripulación son trasladados rápidamente a Estados Unidos. Una vez en suelo americano, revelaron que los germanos habían desarrollado enormes complejos subterráneos en la Antártida para la fabricación de platillos volantes y otras armas de avanzada tecnología, y que ellos pertenecían a una caravana denominada Convoy del Führer, y que una tormenta los desvió de su ruta. Hay una anécdota que cuentan los historiadores, y es que cuando los americanos se metieron en el submarino para ver lo que había dentro, desalojaron a toda la tripulación,
Se metieron en las bodegas y las bodegas estaban hasta arriba llenas de paquetes de cigarrillos, no contenían otra cosa. En 1947 se organizó por parte de Estados Unidos un ataque militar contra las bases alemanas denominado Expedición Gran Salto, al mando del comandante Richard Kreuzen, una expedición donde no se admitieron observadores internacionales, y para disimular ante la opinión pública su carácter científico, se sumó a la misma el almirante Berg como responsable científico. Una expedición compuesta por 13 navíos, entre los que se encontraban portaaviones, destructores, submarinos y 4.700 hombres. Sumándose a ella posteriormente 17 barcos y 2.300 hombres de Inglaterra, Japón y Rusia. ¿Cuál fue el objetivo público que mostraron para obtener el dinero suficiente para hacer toda esta movilización? El objetivo público era cartografiar el continente y probar el armamento bajo condiciones atmosféricas extremas. Objetivo real: expulsar a los alemanes de la base secreta denominada 211. La expedición se preparó para que durara 6 meses. A la 5ª semana se produjo un viaje relámpago del almirante Berg al almirantazgo, y 60 días después, con un número de bajas que la clasificación de toda la información impide conocer, se abortó toda la operación y las tropas abandonaron la Antártida. En la comisión de investigador del Congreso de Estados Unidos, el almirante Berg dijo lo siguiente: América puede ser atacada por un enemigo que tenga la habilidad de volar de polo a polo con increíble velocidad. Esto es una captura de un reportaje ruso, donde se ve pequeñas imágenes de la batalla que hubo entre los aliados y los germanos. Esto que se ve aquí es un platillo volante que pasa con una velocidad enorme por la pantalla. Hay otras escenas en las que el platillo pasa casi por delante del objetivo, y hay otras donde se ve el platillo volante y un avión aliado. La diferencia del movimiento es espectacular, ¿no? Aquí tienen ustedes a alguien que por lo visto estaba en ese evento, donde da su opinión. Como episodio siniestro, y para terminar este tema, y relacionado con estos hechos, quisiera comentar que poco tiempo después de la retirada, en 1948, el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Forrestal, que había anunciado públicamente la expedición, es internado en el Hospital Naval Mental de Bestera. Y cuando el 21 de mayo de 1949 el hermano de Forrestal, cansado de esa situación, tomó la decisión de sacar a su hermano porque consideraba que su hermano no estaba loco, sino que estaba recluido para que no hablara de los secretos de Estado, al día siguiente apareció muerto al caerse accidentalmente por la ventana de su habitación en el 10º piso. Cuando la familia fue a recuperar los efectos personales, la agenda que había rellenado durante los últimos años y que estaba en la mesita de noche del hospital había desaparecido. Hagan ustedes sus propias conclusiones. Cerramos este paréntesis que había abierto y seguimos con el tema de la revista Saucer. ¿Qué contenía el artículo? Nuevamente la revista analizaba la expedición del almirante Berg con el siguiente texto: el 13 de enero, miembros de la expedición Gran Salto, al mando del almirante Berg, realizaron un vuelo de 4.350 kilómetros desde la base McMurdo y penetraron en una extensión de tierra y bosques de 3.700 kilómetros más allá del sur, del Polo Sur. Este anuncio fue emitido por radio y confirmado por la prensa el 5 de febrero. El 13 de marzo, después de volver de la operación, el almirante comenta a la prensa: la presente expedición ha abierto una vasta tierra nueva. Volvemos al Google, volvemos a medir, la base McMurdo está aquí, estos son 4.350 kilómetros, el almirante solo podía haber visto hielo
y en todo caso algo de mar, pero nada de extensiones de tierra y bosques y nada de lo que dice aquí de una vasta tierra nueva. En la cartografía pública, como en otros medios, a partir de los años 70 empiezan a aparecer parches que ocultan todo lo que esté al sur del paralelo 70 en el caso del Ártico y al norte en el paralelo 70 en el caso de la Antártida. Lo he dicho al revés. Lo comento en pantalla. ¿Se acuerdan ustedes de la llamada que le hice de la cordillera que existe aquí? Bien. ¿No ven ustedes aquí una cosa extraña? Que como si estuvieran tapando la ladera de las montañas. Si sacamos un zoom de esta imagen, no, es la única que tenemos, no tenemos otra. Dale marcha atrás. No sé si ven ustedes un centro y un radial aquí, donde se ven que están tapando parte de la cordillera. También tengo que decir que hace poco salió en internet que habían descubierto pirámides en la Antártida. No sé si ustedes han escuchado este tema. Bien, los investigadores la clasificaron, le pusieron su coordenada para poder llegar siempre a ella, siempre que quisieran. Ya no pueden. Han puesto un manto blanco sobre encima y han perdido la referencia. Bien, esto que ocurre en el planeta no solo ocurre en el planeta Tierra, sino también podemos, por ejemplo, poner el planeta Júpiter como ejemplo. Cualquier viaje sin identificar, cualquier información de imagen o sonido que se produzca al norte o al sur del paralelo 70 es automáticamente clasificada por las potencias que controlan los dos polos y solo verá la luz aquello que con las correspondientes autorizaciones y manipulaciones sean convenientes para sus intereses. Les hablo ahora de la Antártida. A la diferencia del Ártico, que es un océano rodeado por continentes, la Antártida es un continente considerado por su tamaño el sexto de la Tierra. Está situado en el Polo Sur, representa casi el 9% de las tierras emergidas y tiene una superficie de 14 millones de kilómetros cuadrados. Como referencia, es 24 veces mayor en tamaño que la península ibérica y es más grande que el continente europeo. Y además, es uno de los continentes más altos del planeta con cumbres de hasta 4.000 metros de altura. Uno de los ríos detectados no hace demasiado tiempo llevan agua por debajo de la superficie del continente blanco a los lagos subglaciales conectados entre sí por un complejo sistema de túneles bajo el hielo. El lago Vostok, situado bajo una capa de hielo de 4 kilómetros, es el séptimo mayor del mundo con 15.000 kilómetros cuadrados de superficie. Oficialmente se conocen 3 bases interiores: la base americana Aumesen-Scott, la base rusa Voskhod y la franco-italiana Concordia. El resto de las bases se encuentran en las costas. La más importante es la base McMurdo, de la cual se dice que tiene una microcentral atómica, lo cual no parece lo más adecuado para las actividades ecológicas a las que dicen que se dedican. Bueno, España tiene 2 bases, pero están fuera del continente, no nos permiten estar dentro. Una de la isla, uno está en la isla Livingston, el otro en la isla de Decepción, y se abren solo en verano, para que veraneen nuestros científicos. Las bases que se encuentran en el interior del continente las mantienen fuera de la curiosidad general porque las visitas que no están autorizadas están prohibidas. Y estamos hablando de patrimonio de la humanidad. Mientras en ellas se proceden a experimentos que jamás serán conocidos por el resto de la humanidad. En las bases de las costas se invitan a estudiantes, se les entretiene con charlas ecológicas, excursiones con mediciones inútiles, para esconder las verdaderas actividades de los laboratorios secretos. Greenpeace tiene una base en la Antártida, junto a la base americana McMurdo. Esta organización está financiada por el grupo Rockefeller y otras corporaciones con intereses en la zona para la desinformación necesaria de las actividades que allí se desarrollan. En 1958 se propone
¿Se les ocurre? El Año Geofísico Internacional, amigos, y se firma entonces el tratado por el cual se declara a la Antártida como Patrimonio de la Humanidad. Muy bien. Este tratado, creado e impuesto por la élite, permite solo a algunos países establecer bases militares con objetivos de investigación. Ese es el título. Bases militares con objetivos de investigación. De esa manera se garantizan el secreto más absoluto sobre las actividades que allí se puedan desarrollar, a la paz que controlan a cualquier acceso al continente que no esté autorizado. En definitiva, han creado un lugar para ellos como si estuviera fuera de la Tierra, en el que no tienen que dar ninguna explicación a nadie. Desde entonces hay un especial interés en las agencias de información en que no se hable del continente antártico y las grandes potencias ponen en valor todo su poder para que cualquier medio de comunicación se hable solo lo imprescindible y solo en clave ecológica, en lo relacionado con el sexto continente. Quieren que la humanidad se olvide de su existencia a cualquier precio. Como dato ilustrativo, aquí tenemos la bandera de la ONU: continente americano, continente africano, Europa y Oceanía, y falta un continente. No les interesa. Bien, vamos a cambiar por completo ya el tema de la conferencia. Dejamos ya definitivamente la ciencia, la política, la historia y entramos en materias más esotéricas. Como preludio quiero hacer unos comentarios de mi propia cosecha para ir preparando lo que viene después, y lo titulo Vida y conciencia de la Madre Tierra. El planeta Tierra, esta gran Madre Gea, el logo al que pertenecemos, es un extraordinario hervidero de vida y conciencia. Teilhard de Chardin decía que la vida tiene una voluntad tenaz. Yo siempre pongo el ejemplo de quien no ha visto una florecita entre dos bordillos en una acera, que no necesitan nada. La vida tiene una potencia enorme por mostrarse. Bien, tomando como base esta idea y basándonos en la línea espiritual que contempla la creación bajo la ley de 3 y la ley del 7 u octavas, en este planeta que ha empezado a rodar recientemente en cuarta dimensión, coexisten expresiones físicas y concienciales de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta dimensión, en todos los estratos de la corteza terrestre, desde la superficie exterior hasta la superficie interior del planeta. Estas expresiones de vida y conciencia se muestran en la fase mineral con sus tres expresiones: sólido, líquidos y gas. En la flora y en la fauna en una inmensa diversidad, y por último en el ser humano, donde actualmente en su superficie conviven individuos de tercera y una incipiente cuarta dimensión. Pero hay que hacer notar que la existencia en los niveles altos de cuarta y quinta dimensión no solo están en las capas exteriores del planeta, sino también en el interior, donde vigilan y ayudan a la evolución de Gea y sus civilizaciones. En este momento tengo que hacer una aclaración. Esta conferencia es de carácter afable. Mi intención es la de propagar un mensaje de amor y fraternidad de nuestros hermanos que están en el interior de la Tierra. Y por ello no voy a entrar en la variedad de animales y no humanos que existen en su interior, que ya lo sabemos, pero esa no es mi misión aquí, centrándome solo en los cuidadores del planeta y en los miembros de la futura civilización humana unificada. Por debajo de la superficie del planeta, la conciencia superior se manifiesta en seres de dos tipos: los subterráneos y los intraterrenos. Los subterráneos son seres humanos evolucionados y técnica y conciencialmente, y son remanentes nativos de las civilizaciones lemúricas y atlantes. Mientras que los seres intraterrenos son una raza mucho más avanzada y antigua que proviene de otros planetas del sistema solar y que nunca han vivido en la superficie de la Tierra, siendo los custodios interiores del planeta, en cooperación constante con la Confederación Intergaláctica, con la que comparten la misión de custodiar y preservar la evolución planetaria en este sector de la galaxia.
En lo que se refiere a estos seres, el célebre sensitivo argentino Benjamín Solari Parravicini recibió esta psicografía en 1959. El texto dice lo siguiente: razas extraterrestres regresarán a la Tierra, ellas ocuparán ciudades subterráneas de que ellas fueron y aún habitadas por sus naturales aclimatados, bajarán para restablecer costumbres que fueron superiores a las nuestras y hoy desaparecidas, se manifestarán de forma telepática y será en el 2000. Como yo luego les voy a hablar de canalizaciones telepáticas, les diré que esas canalizaciones empezaron a salir en libros a partir del año 2000. Bien, ahora les voy a hablar de qué es la red Agartha. La red Agartha comprende el conjunto de civilizaciones subterráneas e intraterrenas, todas. Este fascinante reino interno de la Tierra tiene su acceso más importante por los polos del planeta y también por una vastísima red de túneles que conectan con decenas de ciudades. La red Agartha está conformada por importantes ciudades, entre la que destaca su capital, Shambhala la Menor, y además de estas ciudades existen ciudades satélite o comunidades de menor importancia en densidad de habitantes, repartidas por todo el reino subterráneo e intraterreno. Voy a dar una relación de algunas ciudades y su posible ubicación. Shambhala bajo el desierto del Gobi, Aurora bajo el departamento de Salto en Uruguay, Lis Fátima bajo Fátima en Portugal, Mindayab bajo el estado de Minas en Brasil, Posedit bajo el Mato Grosso en Brasil, Demayón bajo el lago Titicaca en Bolivia, Sonche bajo el Himalaya, Atuntí bajo el Océano Pacífico, Iron bajo la Antártida, Kataria bajo el mar Egeo, Rama bajo Jaipur en la India, Singua bajo el límite entre Mongolia y China, Miz bajo la selva peruana, Iberaz bajo Viedma en Argentina, Erx bajo el cerro Uritorco en Argentina, Telos bajo el monte Shasta en California, Isidris bajo Mendoza en Argentina, Atlantis bajo el Golfo de México, Stephangaia bajo la ciudad del Cabo en Sudáfrica y Monrat bajo Montserrat en Cataluña. Para conocer las características morfológicas, su conocimiento, su tecnología, sus costumbres, sus formas de vivir, de los seres que pueblen las ciudades subterráneas, la ciudad de Telos es la que he encontrado con la mayor profusión de datos. Eso no quiere decir que todas las ciudades sean iguales, que todas las comunidades sean iguales. Yo solo me voy a referir a la de la cual he conseguido mayor información, aunque he tenido información de otro tipo. La ciudad de Telos es la que he encontrado con mayor profusión de datos y para ello me voy a basar en las informaciones que sobre ella y sobre los seres intraterrenos nos dan las canalizadoras Aurelia Louis-Jones y Diane Robin, que ya se las presenté al principio. Aunque también tengo que decir que no han sido las únicas fuentes de información. Telos es una ciudad subterránea, lemuriana, bajo el monte Shasta, en el norte de California, y es una ciudad de luz. Su gobernador se llama Adama y a él se le hacen las siguientes preguntas. Todas las imágenes que vienen ahora son imágenes para ambientar simplemente, Pregunta: ¿cuál es el aspecto de las personas de Telos? Respuesta: los telosianos somos humanos y físicos al igual que ustedes, excepto por el hecho de que nuestra conciencia masiva contiene los pensamientos de inmortalidad y salud perfecta. Por lo tanto, podemos vivir muchos años. Yo llevo con este mismo cuerpo más de 600 años. Con nuestro sistema de alimentación y nuestro estado mental, permanecemos en un estado siempre juvenil que nosotros denominamos inmortalidad. Y podemos prolongar nuestras vidas el tiempo que deseemos. Pregunta: ¿por qué quieren permanecer en el cuerpo físico tanto tiempo? Respuesta: la vida en Telas es rica y diversa. Es una alegría vivirla y continuar con la experiencia de vida el tiempo que estimemos conveniente. Sepan que en Telos tenemos la capacidad de sanar
todas las enfermedades imaginables y trabajamos principalmente con el cuerpo etérico para restaurar miembros y partes del cuerpo perdidos, ya que nunca realmente se pierde nada en la vida. Pregunta, ¿cómo es vuestra vida diaria? Respuesta, somos una gran familia y prestamos y compartimos todo lo que tenemos, porque este es el verdadero camino hacia Dios, saber que todos somos uno. Siempre damos las gracias cuando comemos, siempre comemos comidas que son ricas en nutrientes y fuerza vital. Nuestros horarios varían, ya que nuestras labores son distintas, y elegimos nuestros horarios de acuerdo con nuestros intereses y necesidades. Nuestra forma de vivir no representa un desafío, dado que lo que creamos en nuestros sueños lo llevamos a la realidad en los tiempos de vigilia, ya que nuestras vidas son largas y podemos hacer fructificar nuestros sueños durante nuestras vidas de cientos de años. Por tanto, todo lo que soñamos lo creamos y todo lo que creamos lo honramos. Pregunta, ¿cómo está gobernada Telos? Estamos gobernados por un consejo de 12 maestros ascendidos. Todos participamos activamente en nuestro esquema de gobierno, de forma rotativa. Y esa experiencia nos permite desarrollar nuestras habilidades de liderazgo y de gestión. No tenemos monedas ni sistemas de impuestos. Todo lo que necesitamos, la Madre Tierra nos lo da generosamente. Nos parece impensable pagar impuestos por los frutos del jardín de nuestra madre o por los granos de los campos que ella nos cede generosamente. Aquí en Telos todas las comidas y artículos son gratis, se dan gratis o se intercambian. De este modo, todos tienen lo que necesitan para vivir una vida donde todas las necesidades están cubiertas. Pregunta, ¿cómo son vuestras casas? ¿Cómo os desplazáis? Nuestras ciudades son tangibles para todo aquel que sintonice con nosotros. Esto es importante, ¿eh? Ellos son físicos, pero hay que sintonizar con ellos. Viajamos a la superficie interna del planeta y disfrutamos de sus océanos y montañas, porque ellos son subterráneos. Es un viaje muy corto para nosotros, ya que viajamos por túneles con nuestros vehículos electromagnéticos. La Tierra interna es una zona territorial libre donde muchos seres distintos se congregan. Es lujosa y pacífica y es uno de nuestros mejores lugares de vacaciones. Podemos viajar mediante túneles a cualquier lugar del mundo, libremente y en muy poco tiempo. Nosotros usamos energía limpia electromagnética para navegar por dentro del globo. No cerramos nuestras puertas de noche, ni tenemos candados, ni a gente patrullando nuestras calles. Realmente todo es muy seguro aquí en Telos, ya que todos los que nos reconocemos como hijos de Dios. Cuando vuestra humanidad se dé cuenta de que todos procedemos de la misma fuente y que todos somos hermanos y hermanas, entonces los mecanismos de protección no serán necesarios y sus calles serán seguras. Nuestro cielo es brillante por la proyección de nuestros cristales y nuestros pensamientos. No tenemos nubes ni lluvia. Tenemos abundante agua para todas nuestras necesidades, es pura y limpia, y bendecimos a la tierra a diario por esta abundancia. Pregunta, ¿qué tipo de tecnología tienen? Nuestra tecnología es cristal, es muy avanzada en comparación a la de la superficie. Tenemos equipos especiales que alinean nuestros hogares y edificios perfectamente a la rejilla magnética de la Tierra, de tal manera que estabilizan nuestras estructuras para que sean a prueba de terremotos. Nuestros hogares y cavidades subterráneas son estructuralmente estables como para soportar hasta un cambio de los polos. Aunque la iluminación ambiental no es la misma que la de la superficie, la luz que necesitamos proviene de cristales que hemos traído aquí de otro planeta y que brillarán por más de 1 millón de años. Pregunta, ¿cómo cultivan, cómo distribuyen ustedes sus comidas? Tenemos una dieta muy variada, comemos solo aquellas comidas que contienen fuerza vital. Por lo tanto, comemos solo vegetales, granos, frutas y nueces. Toda la carne está excluida. Ustedes en la superficie aún comen comidas muertas, comidas que ya no poseen la fuerza vital.
Todos en Telos trabajamos en los jardines hidropónicos cultivando nuestras comidas. Una vez que los alimentos han sido cultivados, son llevados después a nuestros centros de distribución, donde todos los telosianos vienen a recoger el suministro del día. No congelamos comida, toda nuestra comida se come fresca, porque esta es la manera de que todos los nutrientes se aprovechen. Cada día la gente recoge su comida para ese día. La naturaleza, en su gloria y abundancia, nos ofrece grandes cantidades de alimentos. Por ello vivimos cerca de la naturaleza y seguimos los ritmos y ciclos de la cadena alimenticia. Nuestra temperatura varía entre los 21 y 23 grados. Usamos ropa liviana todo el año y hemos creado un clima ideal, protegido de la radiación de su sol exterior y los daños de las condiciones climáticas externas. Pregunta: ¿existen aperturas polares en los polos norte y sur del planeta? Sí, realmente hay aperturas polares en el polo norte y sur que conducen al centro hueco de la esfera de la Tierra. Estas regiones polares están camufladas por un manto de nubes, tormentas y ventiscas con un campo muy fuerte, un campo magnético. Todo está protegido y nosotros somos cuidadores del planeta a los que Dios ha confiado sus enseñanzas y tecnología. Pregunta: ¿todos los planetas son huecos? Para su información, ustedes están viviendo en un planeta que es hueco. Sus hermanos y hermanas que residen en otros planetas del sistema solar están también viviendo en orbes cuyos centros son huecos. Todos los planetas de su sistema solar son huecos con vida en el interior. Su sol, Helios, tiene un centro hueco como todos los soles, y la luz que emana su sol es fría, no es caliente, como quieren hacerle ver vuestros científicos, y ellos lo saben. Solo alcanzan una temperatura alta cuando toma contacto con nuestra atmósfera. Ahora ya casi en el final de la conferencia, vamos a un contacto con los seres intraterrenos. Hasta ahora hemos hablado con los subterráneos. Saludos desde el centro de la Tierra. Mi nombre es Mikos y soy el residente de la ciudad de Cataria. Le hablo a ustedes desde la Biblioteca de Portólogos, ubicada en la superficie interior de la Tierra hueca, bajo el mar Egeo. Soy el guardián de los registros de la Tierra, del sistema solar y del universo. No tenemos libros como ustedes en los estantes. Tenemos registros vivos de vida en todas sus diferentes formas de existencia, que actúan en sus historias como en un teatro, y nos sentamos y las vemos como si fuésemos la audiencia. Así se obtiene el conocimiento de la historia aquí. Sus libros están llenos de desinformación, codificada por las creencias y teorías que tienen poca semejanza con los hechos reales. Algún día podrán acceder ustedes a toda la información de la biblioteca cuando viajen aquí a través de los sistemas de túneles que estarán abiertos entre nuestras civilizaciones. Pero será en el futuro, cuando los humanos de la superficie paren de guerrear y la gente alcance la unidad de conciencia. Pregunta: ¿por qué estáis en el interior de la Tierra? Estuvimos viviendo en otro sistema solar de la Vía Láctea. En ese tiempo había lo que ustedes llaman guerra de las galaxias. Había civilizaciones ocupadas en batalla para controlar la sección de esta galaxia. Eran tiempos oscuros, y seres como nosotros anhelábamos que la paz fuera restablecida para poder continuar nuestra evolución. Entonces fue cuando descubrimos la Tierra. Cuando aterrizamos sobre su superficie, nos asombramos de la belleza y tranquilidad del planeta. Exploramos y encontramos los túneles abiertos que conducen a la cavidad interna. Estos eran túneles que ya existían de otras civilizaciones, pues la Tierra es muy vieja y sus civilizaciones muy antiguas. Todos los planetas tienen apertura en sus polos norte y sur, y migramos a través de los polos de la Tierra y nos instalamos dentro. El interior es tan limpio, tan puro y tan pacífico que hemos construido aquí nuestras ciudades. Y desde entonces jamás lo hemos dejado. Hemos venido aquí específicamente a ayudar a este gran planeta a evolucionar, y al mismo tiempo tenemos un hogar para nuestra propia evolución. Pregunta: ¿cuál es el futuro de la Tierra?
La historia del planeta Tierra no ha sido siempre pacífica porque una vez que fue descubierto, hubo colonias de guerreros intergalácticos que se pelearon entre ellos para tratar de controlar y robar preciosos recursos del planeta. Pero sepan que esos tiempos de violar la Tierra y de controlar a los seres que viven en su superficie está llegando a su fin. Esos seres ya no tienen la entrada permitida a este área de la galaxia, ya que la Confederación Intergaláctica protege ahora completamente este sector para que la vida pueda finalmente comenzar a evolucionar en paz, incorporándose las civilizaciones subterráneas a la superficie para la creación de una única civilización terráquea. Pero esto solo será posible cuando los humanos de la superficie eleven su vibración de amor. Muchos de ustedes están recobrando dones que estaban escondidos. Uno de ellos es la telepatía, mediante la cual podemos mantener estas conversaciones. Ábranse a la existencia de otras vidas que existen además de ustedes en este planeta y podrán explorar todas las maravillas que realmente existen dentro de este globo al que ustedes llaman Tierra. Porque, amigos, el cielo no está en otro lugar. Está ubicado aquí mismo en la Tierra. Última pregunta. Háblanos del futuro. Nuestros corazones se aceleran con la alegría de saber que estas comunicaciones llegarán a los humanos de la superficie a través de nuestros numerosos mensajeros para que sepan todos su condición conciencial que puede cambiarse en belleza y luz. Tan pronto como prevalezca la paz y el amor en la superficie, podremos abrirnos a ustedes la puerta de nuestra biblioteca. Anhelamos ese día que con toda seguridad está amaneciendo. A la medida que nos acerquemos a nuestra gloriosa reunión, le enviamos desde abajo nuestro amor eterno y esperamos que ustedes nos devuelvan para así poder colocar un círculo de amor girando alrededor y a través de nuestro amado planeta. Nuestra Tierra sabe acerca de la existencia de todos sus hijos y hacia dónde se dirigen su evolución conciencial. Cuando estén realmente preparados para comenzar su viaje hacia la luz brillante de una nueva Tierra, todos nosotros, juntos con los hermanos subterráneos, aguardamos vuestro retorno con emoción. Los amamos a todos profundamente, sabemos acerca de sus sueños y sus deseos de vivir vidas pacíficas y abundantes. Les estamos esperando y para despedirme les repito nuevamente, no busquen el cielo en otro lugar, está aquí mismo en la Tierra. Que Dios les bendiga. Namaste. Para terminar mi intervención, quiero dedicarle a nuestro amigo Emilio Carrillo un par de líneas solamente. Con esto termino. Cuando el rey Arturo se sintió herido de muerte en batalla, le pidió a su compañero Belvedere que partiera a los confines de la tierra con las siguientes palabras: adiós, Belvedere, amigo y compañero mío. Ve a la tierra donde nunca llueve, donde no hay enfermedad y donde nadie muere. Esa es la tierra de la inmortalidad en el mundo subterráneo. La tierra del Valhalla de los alemanes, la utopía de Tomás More, el monte Sadbat de los caballeros del cáliz sagrado. Es la ciudad del sol de Campanella, el Sangridad del Tíbet y la Agartha del mundo budista. Muchas gracias. Gracias.